¿Alguna vez te has sentido con esa sensación de ira, de dolor, tal vez hasta de indignación, cuando alguien te lastima profundamente y aunque sabes que deberías perdonar, simplemente no puedes? ¿O cuando fallas y la culpa te consume por dentro, haciéndote sentir que es imposible encontrar ese alivio que viene del arrepentimiento genuino? La verdad es que todos nosotros, en algún momento, enfrentamos la lucha interna entre el deseo de perdonar y la dificultad de dejar el dolor atrás. Hoy vamos a reflexionar sobre una de las oraciones más poderosas y auténticas de la Biblia, una que ofrece tanto consuelo como desafíos para nuestra vida espiritual. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé, es un clamor profundo por perdón y purificación. Este salmo no solo trata de pedir perdón a Dios, sino que también nos enseña cómo el arrepentimiento genuino puede abrir puertas a la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, con el corazón cargado o incapaz de perdonar a alguien, este mensaje es para ti. Descubramos juntos cómo el Salmo 51 puede ayudarnos a superar el dolor y encontrar paz en el perdón. El contexto del Salmo 51. El clamor de David. El Salmo 51 nació en un momento de gran arrepentimiento en la vida de David. Él sabía que había cometido un pecado grave, no solo contra Dios, sino también contra su prójimo. Después del adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, David se encontró cara a cara con un Dios justo, pero también misericordioso. El profeta Natán fue enviado para confrontarlo, y al reconocer su culpa, David cayó en un profundo arrepentimiento, escribiendo este salmo como un grito de dolor, pero también de esperanza. Este contexto es fundamental porque, muchas veces, lo que nos impide perdonar o ser perdonados es la sensación de que somos irremediables o que nuestros errores son tan grandes que ya no hay vuelta atrás. Pero el Salmo 51 nos muestra que, por más graves que sean nuestros pecados, el arrepentimiento genuino y la búsqueda del perdón de Dios pueden traer sanidad y liberación. Una de las primeras lecciones poderosas del Salmo 51 está en su primer versículo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. 1. David no comienza pidiendo disculpas ni justificando sus errores, sino reconociendo primero la grandeza del pecado y la profundidad de la misericordia de Dios. Él sabía que el perdón no dependía de sus buenas acciones ni de su capacidad para justificarse, sino de la bondad y misericordia de Dios. Cuando hablamos de qué hacer cuando no podemos perdonar, la primera reflexión que debemos tener es sobre cómo nos posicionamos ante la culpa. El perdón no se trata de minimizar el dolor que causamos o que nos causaron, sino de entender que el perdón comienza con el reconocimiento de nuestra fragilidad humana. Cuando nos enfrentamos a nuestro error o al dolor del otro, es esencial tener el valor de mirar hacia adentro y admitir nuestra falta. Esto es difícil, porque implica humildad y la disposición de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Una parte central del Salmo 51 está en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí, David expresa su deseo profundo de no solo ser perdonado, sino de ser transformado. El perdón de Dios no es solo un acto que borra el error, sino una acción redentora que busca restaurar el corazón del pecador. El arrepentimiento verdadero no se limita a una simple disculpa, sino que involucra un cambio de corazón. Cuando no puedes perdonar, muchas veces es porque hay un rencor profundo aferrado a tu corazón. Tal vez has sido herido de tal manera que, aunque sabes que necesitas liberar el perdón, tu corazón no responde. Esto sucede porque el perdón no es solo una elección mental, sino también un proceso emocional y espiritual. Para perdonar, necesitas un corazón transformado. Y esto solo puede suceder cuando nos permitimos ser tocados por la misericordia de Dios, así como lo hizo David. En el verso 13 del Salmo 51, David hace una promesa. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El perdón genuino lleva a la reconciliación y a la sanidad. Cuando David reconoce su pecado y busca el perdón de Dios, no solo se restaura, sino que también se convierte en un canal para que otros puedan experimentar la gracia y la misericordia. Cuando logramos perdonar,
Incluso cuando parece imposible, estamos abriendo un camino para que la sanidad de Dios también alcance a la otra persona. Es importante entender que, aunque el perdón es un acto de liberación para ti, también tiene un impacto transformador en la vida del otro. El perdón no es solo para la paz interior, tiene el poder de restaurar relaciones y traer reconciliación. Si estás teniendo dificultades para perdonar a alguien, tal vez sea el momento de preguntarte, ¿cómo puede este perdón ayudar a restaurar la relación entre tú y esa persona? El perdón es un testimonio de cómo Dios transforma el dolor en algo redentor. El verso 17 del Salmo 50 revela otra clave poderosa. Los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Date cuenta de que, para David, el corazón quebrantado y contrito es el verdadero sacrificio. El arrepentimiento no es una acción de alguien que se siente superior a los demás, sino de quien se humilla ante Dios, reconociendo sus faltas y pidiendo su misericordia. Esto también se aplica al perdón. Cuando no puedes perdonar, tal vez sea porque tu alma está endurecida por el dolor o la ira. El perdón solo puede suceder cuando nos rendimos ante Dios, pidiéndole un corazón quebrantado, que no se enorgullece de sus heridas o de su dolor, sino que busca, por encima de todo, restaurar la relación. Perdonar es un proceso continuo. El Salmo 51 nos enseña que el perdón y el arrepentimiento son un proceso continuo. David no solo pide perdón una vez, sino que se pone en la posición de buscar constantemente la purificación de su corazón. Perdonar a alguien no es un acto único, sino un camino de restauración del corazón y las relaciones. Cada día, Dios nos llama a renovar nuestro espíritu y a buscar la reconciliación con Él y con los demás. Si estás luchando con el perdón, debes saber que no es algo que sucede de la noche a la mañana. El proceso de sanidad es gradual y requiere paciencia, oración y un corazón abierto. Dios está listo para restaurar y sanar, pero es necesario dar el paso de abrir tu corazón y permitir que Él actúe. El perdón es un camino de liberación. El Salmo 51 nos muestra que, incluso frente a nuestros errores y fallas, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos, purificarnos y restaurarnos. Cuando no puedas perdonar, recuerda que la clave para la sanidad está en reconocer tu dolor, buscar el perdón de Dios, permitir que Él purifique tu corazón y rendirte a la transformación que Él ofrece. No hay herida que Dios no pueda sanar, no hay pecado que Él no pueda perdonar, y no hay rencor que Él no pueda transformar en paz. El perdón, ya sea dado a otros o recibido de Dios, es el camino hacia la verdadera libertad. Que puedas permitirte ser tocado por esta gracia y que el perdón se convierta en un reflejo de la misericordia de Dios en tu vida.